continuar para presentar los resultados. ¿Se pueden leer, por favor? ¿Estás de acuerdo? Gracias. Receso decretado y más, siendo las 18 horas con 27 minutos, doy continuidad. Este receso se amplió en virtud de que estaba yo en espera de que se me informara por parte de mi auxiliar de sala la posibilidad de continuar, dado que si bien es cierto solamente otorgué 5 minutos cuando máximo, se me informó efectivamente que al parecer en el sistema se advertía la existencia de una promoción y efectivamente se tuvo que trasladar a la otra torre para obtener esta promoción y dar cuenta de ella en este segmento de audiencia y desde luego resolver lo que conforme derecho corresponda. Entre tanto, primigeniamente me abocaré al planteamiento que pretende hacer el propio acusado y por tal virtud le pregunto al señor acusado, ¿ya ha tenido comunicación efectivamente con su respectivo defensor? Sí. Bien, en este sentido, entonces, defensor, ¿cuáles son las resultas de esas pláticas sostenidas con su representante? Gracias, señora, con su venia. Efectivamente, he platicado con el acusado, con el señor Jean Paul, y me ha manifestado su deseo de declarar en este momento en la audiencia judicial. Antes de proceder al desahogo del órgano de prueba. Es correcto. Bien, en ese sentido, tomando como base que efectivamente lo anterior constituye un derecho de usted, tal y como se le informé, que también le he dado la oportunidad precisamente de tener comunicación con su respectivo defensor. En este acto le preguntaré si esa declaración la va usted a hacer en forma directa o bien a preguntas, en este caso, de su respectivo defensor. Sí. ¿Sería directa o a preguntas de su defensor? Directa. Bien, en ese sentido, tomando en consideración el ejercicio del derecho que pretende usted efectuar, le concedo el uso de la voz para que realice su declaración. Adelante. Bueno, lo que pasa es de que yo tenía una relación con la persona que viene acusada conmigo, una semana antes de que nos detuvieran, así se dice, y el día 7 de septiembre yo le marco, o sea, yo estaba ya en camino aquí, salí de Querétaro a las 9:30 de la mañana y le marco a ella para pedirle de favor que me alcance y que arregláramos nuestra situación. Yo vendo ropa y yo venía por ropa, y me dijo que sí, que salía más tarde. Yo ya había salido a las 9:30 y le dije que nos viéramos en el Liverpool de zona Esmeralda y a las 2 de la tarde. Ahí nos vimos a las 2 de la tarde y empezamos a discutir pues por las diferencias personales que teníamos. Le dije que nos fuéramos a desayunar algo, a comer algo, porque no me latía estar ahí, y nos atravesamos la calle donde nos dijeron que podíamos tomar un camión, un taxi. Ahí seguimos discutiendo. Había una agencia de coches ahí, no me acuerdo si era Nissan o Honda o algo así. Y estábamos discutiendo afuera de la agencia esta, y llegó unas patrullas de tránsito y nos dijeron que nos iban a hacer una revisión. No nos pareció adecuado, y más que nada por ella ser mujer, y nos hicieron la revisión y decían que traíamos marihuana. O sea, yo no soy vicioso a nada, ni ella tampoco, y nos tuvieron ahí un rato y nos llevaron a un edificio que era una agencia, dijeron, del Ministerio Público, y que nos iban a tener ahí por marihuana, y nosotros no traíamos nada. Y después de ahí nos dieron como a los 2 días más o menos la libertad, y apenas salíamos nos mandaron a otro edificio igual, pero en otro lado, que porque ya estábamos por cohecho. Y luego ya salimos de ahí y nos traen acá y dicen que estábamos que nos habíamos robado un carro, pero o sea, no fue eso, porque para empezar, por lo que ahorita dijo la señora, o sea, eso fue temprano y yo todavía no llegaba a esa hora aquí. O sea, salí a las 9:30 y más o menos es como 1:30 de allá para acá. O sea, en camión son 2. Y yo, pues la verdad, ni armas uso ni nada de eso. Y pues es todo lo que quiero decir. ¿Está bien así? ¿Es todo? Sí.
¿Gente del Ministerio Público desea hacer algún planteamiento? Sí, ¿me va a responder? Dije algún planteamiento. Ah, ¿Desea no, usted ninguno, alguna solicitud? perdón. ¿Qué No, su solicitud señoría. que quisiera usted realizar? ¿Interrogarlo? Bien, en este caso, la defensa. ¿Una manifestación? Sí, su señoría. No tanto la manifestación con respecto a lo que ha planteado el Ministerio Público de querer interrogarlo, sino únicamente para mencionar, señoría, que en el receso que mantuvimos, Bien, vamos por orden. Respecto a este acto no, procesal, respecto a este acto, no ninguno. entonces, en ese sentido, declaro precluido el derecho que le asista a la defensa de hacer interrogantes a su representado y tomando como base el ejercicio que de este derecho pretende hacer la gente del Ministerio Público, me dirijo nuevamente a usted, señor acusado, para efecto de hacerle saber que efectivamente, como le indiqué, usted tiene el derecho a no autoincriminarse. Ya ha rendido su declaración, de acuerdo a lo que establece la ley, puede efectivamente ser interrogado por las partes. ¿Desea usted contestarle esos cuestionamientos a la gente del Ministerio Público? Sí. ¿Sí? Bien, entonces en este momento le concedo a usted el uso de la voz para efecto de realizar las interrogantes correspondientes. Sí, muchísimas gracias. Señor Jean Paul, muchas gracias, buenas tardes. Me comentó hace un momento que a usted el día 7 de septiembre ¿de qué año? Perdón, no me quedó claro. Objeción, señoría. Le voy a pedir que cuando establezca su palabra objeción, fundamente ella, por favor. Sí, señoría. Objeción en tanto que pues, el Ministerio Público tiene pleno conocimiento de ese dato, tanto que obra en la carpeta de investigación. Bien, no lugar en virtud de que efectivamente el ejercicio de este derecho está relacionado con lo que ha declarado el gobernado. Por favor, ¿puede usted contestar, por favor? 2017. En 2017. También señaló que usted sostenía una relación con otra persona que también fue asegurada el mismo día y que entabló comunicación con ella porque quería verse, pero no señala de dónde usted iba a partir para verse con esta persona. Sí, lo dije, de Querétaro. Ah, de la ciudad de Querétaro. Nada más le recuerdo al Ministerio Público que las preguntas aún dirigidas al acusado llevan las mismas reglas efectivamente que del interrogatorio. Por lo tanto, recuerde, no es necesario que sean argumentativas y basta y deben de ser claras, por favor. Perdón, gracias. De la ciudad de Querétaro, ¿usted se vio con esta persona en el Liverpool de la zona Esmeralda? ¿Pero de qué lugar? Eso ya aquí en México. Como no conozco, pues no sé qué municipio sea, pero fue aquí en México. Ya había yo llegado le dije que nos viéramos a las 2 de la tarde. A lo que yo llegaba y ella salía, pero fue aquí en México. En México. El problema es de que al señalar usted en México, ¿a qué lugar del México se refiere? ¿Dentro del estado? Al Estado de México. Sí. Pero sí señala que es la zona Esmeralda, pero ¿de qué municipio? Es que no tengo conocimiento, pero No. al parecer, porque le digo yo, vendo ropa, creo, Atizapán. En Atizapán de Zaragoza. De la zona de Atizapán de Zaragoza. Y al encontrarse con esta persona, señala usted que iban empezaron a discutir. Vuelvo a reiterar, Perdón, sí. no debe ser argumentativa, Sí. concreta lo que desea preguntar. Se encontraron en ese lugar y ¿hacia dónde se dirigieron? Nos vimos en Liverpool, empezamos a discutir, nos atravesamos no sé qué calle sea, una calle, donde refiero que había como comercios y una agencia, no recuerdo de qué, y ahí seguimos discutiendo, en la calle, en la vía pública. Señala que frente a una agencia de vehículos. Sí.
Sí, Honda creo, si no me equivoco. Honda. ¿Sería cuánto, señora? Bien, tengo por formulado el interrogatorio que ha realizado la agente del Ministerio Público. Como consecuencia de lo anterior, en este momento, como les di cuenta, efectivamente se recibió una promoción. En unos instantes habré de hacer especificación de su contenido para que realicen los planteamientos correspondientes y en tal virtud, en este momento, podemos proceder con el órgano de prueba. ¿Sería en esos términos, agente del Ministerio Público? Señoría, Bien, en virtud de que se principia con el desfile probatorio por parte del agente del Ministerio Público. Pido se haga comparecer al aludido órgano de prueba, por favor. Muy buenas tardes. ¿Me da su nombre, por favor? Les hago de su conocimiento que el órgano de prueba Julio César Ocampo Camacho acredita su identidad. Les pido por favor a los defensores que si ya iniciamos con la audiencia no estén comunicándose entre ustedes, porque con independencia de que bloqueen el audio, escuchamos hasta acá el murmullo de sus palabras. Por lo tanto, efectivamente, ello me distrae con respecto a los actos que se habrán de desarrollar. Ya si en su momento ustedes quieren tener un diálogo, me lo habrán de informar con toda oportunidad, por favor. Bien, bajo ese contexto les hago saber que el órgano de prueba Julio César Ocampo Sánchez acredita su identidad personal en este momento con un gafete expedido a su favor por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que lo acredita como perito médico legista. Presenta una fotografía que coincide efectivamente con sus rasgos fisonómicos y esta potestad judicial cuenta con sus respectivos datos de identificación. Desearían tener a la vista precisamente, en este caso, el gafete con el cual el aludido órgano de prueba acredita su identidad personal. ¿Agente de Ministerio Público? No, con su fe. ¿Jurídico? ¿No? ¿Las defensas? Sí, señoría. Adelante. ¿Alguna manifestación de defensor? Ninguna, señoría. Se tiene entonces por conocida la identidad personal del órgano de prueba, Julio César Ocampo Sánchez. En tal virtud, en este momento le pido se coloque frente a la bandera nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tomarle su protesta de ley, haciéndole saber que declarar falsamente ante una autoridad judicial como lo es esta se castiga con pena de prisión y multa. El artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado de México establece las penas que se les imponen a los falsos declarantes, que pueden ir de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 750 días multa. Enterado de lo anterior, pregunta usted si protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad en la diligencia en la cual le voy a dar a usted una intervención. Sí, protesto. Tome asiento, por favor, perito. Perito, con cargo a la protesta que usted ha rendido, en este momento se va a recabar su testimonio. Sin embargo, antes de proceder a ello, yo le voy a preguntar efectivamente si quiere que sus datos que me van a servir para su plena identificación y respecto de los cuales ya le fueron recabados por parte de mi auxiliar de sala en cumplimiento a lo que establece el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desea que se hagan públicos o se mantengan en reserva. En reserva, su señoría. Entonces le voy a poner a usted a la vista la hoja de esos datos para que constate que estén correctos su nombre, su domicilio, su edad, su ocupación, su instrucción, y habrá de indicarme si efectivamente estos datos son verídicos con cargo a la protesta que usted rindió. Y la reserva solamente implica no proporcionar esta información a terceros no legitimados. Sí, sí. ¿Son correctos, perito? Sí. Bien, en ese sentido se le ponen a la vista de las partes para la verificación de los respectivos datos. Se habrán de mantener en reserva por así haberlo solicitado el órgano de prueba y como consecuencia de lo anterior ya le informé que a la agente del Ministerio Público se le admitió su opinión experticial. Como consecuencia de lo anterior se habrá de constituir y desahogar ese medio de prueba en esta audiencia a través de preguntas que le formule la agente del Ministerio Público. Le pido por favor que conteste únicamente lo que se le pregunta. Si alguna pregunta no le es poco clara o no le es clara o no la entiende,
pues usted me lo hace saber para que la parte que se le esté planteando nuevamente se la formule. ¿Le queda claro? Y de igual manera, si usted escucha la palabra objeción, le pido guarde silencio hasta en tanto yo le indique si puedo o no responder. A la gente del Ministerio Público y defensor, como técnicos en la materia, yo les pido, por favor, que no me afecten la espontaneidad del órgano de prueba, que realmente hagan uso de esas técnicas que les otorga el Código Nacional para efectivamente, en este caso, hacer valer sus respectivos derechos. Luego, entonces, si ustedes van a objetar alguna pregunta, habrá de efectivamente pronunciarlo así, señalando desde luego la palabra objeción, pero seguida del fundamento que tienen para hacerlo. Y esta unitaria de manera inmediata les habrá de determinar si al lugar o no al lugar, sin que sea necesario abrir un debate entre ustedes, porque ello me afectaría la espontaneidad del testigo y se introduce información que no se debe de incorporar y que como consecuencia de ello, ustedes también como técnicos en la materia saben que de esa forma yo no les estaría afectando ningún derecho, porque pueden obtener la información que consideren pertinente, replanteando su pregunta o inclusive haciendo valer las técnicas que para tal efecto les otorga el Código Nacional. ¿Queda claro, agente de Ministerio Público? ¿Queda claro, defensor? Sí, señoría. Asesor jurídico, usted no está constituido como acusador coadyuvante, pero ello no es óbice para que por conducto de la agente del Ministerio Público, si quiere hacer algún cuestionamiento, lo pueda con todo gusto plantear. En ese sentido, dejo a disposición de la agente del Ministerio Público al aludido órgano de prueba. Puede usted proceder. Gracias, señoría. Buenas tardes, doctor Julio César Ocampo Sánchez. Buenas tardes. ¿Me podría informar usted cuánto tiempo tiene laborando para la institución? 8 años. ¿Cuenta con cursos que avalen su experticia? Sí, cuento con soy médico cirujano, parte del Instituto Politécnico Nacional y cuento con una especialidad en medicina legal por parte de la Facultad de Medicina del Estado de México. Gracias. Una pregunta. ¿Cuál es el motivo de su comparecencia ante este órgano jurisdiccional? Sí, me llamó a citar su señoría acerca de unos certificados que realicé a 2 individuos. Estos son de Jean Paul Rincón Alonso y de Tania María González Chávez, en los cuales, en el caso del masculino, se realizó un certificado psicofísico en lesiones en fecha 7 de agosto del 2017, el cual al realizarlo se encontró en el estado psicofísico consciente, orientado en tiempo, lugar y persona, conjuntivas normales, reflejos pupilares presentes y sin alteración, mucosa oral hidratada, aliento sin olor característico, marcha rectilínea, exploración física sin huella de lesiones reciente, señalando este individuo también que era controlado médicamente con captopril por problemas de hipertensión y problemas de migraña con paracetamol, quedando su clasificación psicofísico sin alteración, sin lesiones que clasificar. En el caso de la femenina, se realizó en fecha 7 de agosto del 2017, encontrándose exploración psicofísica consciente, orientada en tiempo, lugar y persona, conjuntivas normales, reflejos pupilares presentes sin alteración, mucosa oral hidratada, aliento sin olor característico, lenguaje coherente, congruente, bien articulado, marcha rectilínea. A su exploración física sin huella de lesiones recientes al exterior, quedando su clasificación psicofísico sin alteraciones, sin lesiones que clasificar. ¿Es cuánto, señoría? Bien, le pregunto al asesor jurídico, ¿está de acuerdo? Sí. Bien, la defensa desea contrainterrogar al órgano. Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Doctor Obando, buenas tardes. Buenas tardes. Nos manifestó que tiene usted una experiencia de 8 años en la institución de la Fiscalía General. Anteriormente, ¿dónde se desempeñaba su función? Solamente me he desempeñado en la Procuraduría. Ok. Doctor, quiere decir que usted el único trabajo que ha tenido ha sido como médico legista. Bueno, anterior, como médico legista, no. He estado trabajando a la par al mismo tiempo como en consulta médica, porque soy médico, pequeñas consultas médicas sin trascendencia. Ok. Doctor Obando, usted refirió el nombre completo de las personas a las cuales certificó ese día. ¿Usted normalmente recuerda todos los nombres de las personas que certifica? En este caso, como su señoría me mandó notificar,
en el oficio que me mandó vienen las personas que iba a realizar o venir a este juicio. Por lo tanto, recuerdo el nombre de las personas porque su señoría me lo mostró en el oficio que me envió. Gracias, doctor. Doctor, asimismo usted refirió cuál es el resultado de su certificación. Le hago la misma pregunta. ¿Usted recuerda todas las certificaciones que realiza? De todas, no. En este caso recordé, porque como bien lo mencioné, su señoría en su notificación que me hizo para poder asistir a este juicio, vienen los nombres de las personas, a lo cual uno puede revisar pues, el archivo que tiene para ver qué actuaciones tuve con respecto a estas personas y por lo tanto recordar o refrescar la memoria de mis actuaciones que tuve con respecto a este caso. Okay. Doctor, usted refirió que la persona del sexo masculino requería ciertos medicamentos. ¿Usted sabe si durante la estancia de detención en el momento del Ministerio Público esos medicamentos le fueron proporcionados debidamente? No. Doctor, usted, en el caso de las personas que requieren medicamentos, ¿hace usted alguna observación en su certificado respecto a que deben ser proporcionados de manera inmediata? Sí. ¿Usted hizo esa observación en sus certificados? Como bien lo mencioné en el certificado que describí el individuo de sexo masculino, él nos refiere ser hipertenso y tomar captopril y padecer de cefaleas con migraña tomando paracetamol, caso que se anotó en el certificado, como bien viene expresado. Ok. Doctor, ¿usted en su certificado hace algún tipo de constancia respecto a las ropas que visten las personas que son sometidas a ese certificado? No. Ok, doctor, en el certificado usted nos dice que mencionó ese tipo de medicamentos, es decir, el Ministerio Público tenía conocimiento de ello. Sí. ¿Nos puede decir a qué hora realizó las certificaciones que mencionó? La hora exacta no la recuerdo en este momento. ¿Nos puede decir fue en la mañana, en la tarde, en la noche? Solamente recuerdo, bueno, que fue en mi turno en esa fecha del día 7 de agosto del 2017. Yo cubro un turno nocturno. La hora exacta no la recuerdo. ¿Nos puede repetir la fecha en que usted realizó esa certificación? 7 de agosto del 2017. Ok. Será todo, señoría. La agente del Ministerio Público desea No, señoría. liberar al órgano de prueba. Sí, señoría. ¿Está de acuerdo? Sí, señoría. Bien, en ese sentido se tiene por constituido el carácter de perito médico legista, en los términos que fue admitido en el auto de apertura a juicio oral. Como consecuencia de lo anterior, se tiene, una vez por legalmente desahogado este testimonio y por constituido, se ordena la liberación del órgano de prueba. Muchas gracias, doctor. Usted ya podrá retirarse de esta sala de audiencia, no sin antes obtener una copia fotostática de su respectiva identificación. Bien, en el receso que decreté, como les indiqué, además de hacerme llegar de la promoción marcada con el número 12.987/2018, verifiqué todos y cada uno de los antecedentes de la causa de juicio para constatar los términos en que, de acuerdo al ordenado por esta unitaria en el auto de erradicación, se habría de convocar a los respectivos órganos de prueba que habrían de desfilar dentro de este segmento de audiencia. Como consecuencia de lo anterior, esta potestad judicial establece las circunstancias siguientes. Desde luego que respecto de la promoción que he dado cuenta, se refiere a un oficio asignado por el Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México, que en este caso hace del conocimiento que el elemento de investigación, Eric Oliver Camacho Osnaya, agente de la Policía de Investigación, quedó debidamente enterado de la obligación que tenía de comparecer ante esta potestad judicial a las 17 horas del día 2 de agosto del año 2018. Me anexa copia
del acuse respectivo, que en este momento voy a poner a la vista de las partes para efecto de que realicen los planteamientos que conforme derecho correspondan. Por otra parte, respecto de los órganos de prueba que nada más le fueron admitidos al agente del Ministerio Público y que estaría pendiente de desahogar a cargo de Claudio Vicente Gómez González y de Salvador Villanueva Moreno, ambos quedaron legalmente notificados, según se desprende de las constancias de notificación y citación que fueron asentadas por la notificadora adscrito, en donde se advierte que entendió la diligencia, en este caso, con quien dijo responder al nombre precisamente de Sofía Marta Corsa Zavala, que les hizo saber esta misma persona en ambos casos. Desde luego que los antes nombrados no se encontraban en ese momento, pero que ellos podían dejarle el instructivo de notificación y que en cuanto llegaran le procederían a hacer entrega del mismo. Motivo por el cual, por conducto de esta persona, se procedió a entablar la diligencia correspondiente, quedando así notificados la víctima, Claudio Vicente Gómez González, y la parte ofendida por conducto de su representante legal, es decir, la empresa automotriz Parnasse SADCB, que en ese caso es representada por Salvador Villanueva Moreno. Luego entonces, en este acto se puede advertir que de acuerdo a lo establecido en el auto de apertura a juicio oral y que se impuso a este órgano jurisdiccional esa carga, no obstante, que la debe de asumir el agente del Ministerio Público para auxiliarle en la cita de dichos órganos de prueba que hasta este momento se encuentran ausentes, porque no obstante ese amplio receso, hasta este momento no se tiene conocimiento del arribo de ningún otro órgano de prueba. Y que desde luego los últimos medios de prueba también pendientes por desahogar serían las documentales que en su momento le fueron admitidos a la propia agente del Ministerio Público para de esta forma terminar con su desfile probatorio, continuar de manera inmediata con el de la defensa para efectos precisamente de resolver la situación jurídica del hoy acusado. Entonces, una vez que ha tenido a la vista lo anterior, le concedo, y informados de esas circunstancias, le concedo el uso de la voz al agente del Ministerio Público. Su señoría, como bien lo he señalado, durante el periodo de espacio que nos dio como receso al dialogar con el asesor jurídico tanto de la víctima como del ofendido, queda señalado que efectivamente ellos tienen interés jurídico de comparecer. Siempre lo que pasó es de que se encuentran, fueron impedidos a comparecer por situaciones laborales, de las cuales darán cuenta y informarán en breve a través de su asesor jurídico, y es por eso que, en virtud de que también fue una situación laboral la que les impidió el comparecer, incluso es la víctima quien no se encuentra en México, se encuentra en el extranjero. El asesor jurídico trae incluso un documento donde esta situación se encuentra plasmada. Solicito que se dé nuevamente por parte de usted un citatorio a ambas partes para que comparezcan, salvaguardando el derecho laboral para que puedan ellos también justificar en su momento la comparecencia nuevamente, su comparecencia ante usted. A ver, en términos concretos, ¿qué acciones quiere usted que este órgano jurisdiccional tome para su comparecencia y salvaguardar según esos derechos? Desde luego la víctima y los ofendidos saben de los derechos con los que gozan, pero de las obligaciones también que les impone la propia ley para efecto de atender de manera voluntaria los llamamientos que les son realizados. Ya por parte de esa autoridad se le auxilió, usted me habla que la víctima se encuentra al parecer en el extranjero, luego entonces esas ya son acciones que tiene que realizar usted en conjunto con el asesor jurídico para comparecer al próximo segmento de audiencia, con independencia de que, bueno, pueda esta unitaria en cierta manera ponderar la circunstancia relacionada a no hacer efectiva la medida de apremio decretada en su persona. Eso ya lo determinaré, pero sí quiero que usted sea más clara y precisa. Sí, su señoría, es en el sentido de que usted me auxilie nuevamente esta fiscalía girando el citatorio al domicilio ya señalado, es precisamente para que tanto la víctima como el ofendido puedan justificar laboralmente su asistencia ante esta autoridad, para que tengan el permiso correspondiente. Creo que lo comento, desafortunadamente están saliendo fuera del país, entonces para que con ello pudieran justificar ante sus
sus jefes superiores inmediatos la asistencia, poder señalar el motivo por el cual puedan, ya sea que determinen dentro de sus horarios laborales, poder asistir a las audiencias correspondientes. Asesor jurídico. Sí, señoría. Reiterando el punto que manifiesta la Fiscalía, ahora sí que mis representados, tanto la víctima como el ofendido, se encuentran imposibilitados en asistir a la presente audiencia. No obstante lo anterior, han demostrado interés en querer participar. Lo anterior, toda vez que se comunicaron conmigo a efecto de informar a esta autoridad, a su señoría, la imposibilidad, ¿no?, de acudir a la presente audiencia, solicitando se difiera o se cite nuevamente a efectos de que puedan acudir y rendir su Sí, señoría. Bueno, atendiendo precisamente a lo manifestado por la Fiscalía y por el asesor jurídico de las partes, resulta, creo que esta defensa considera inatendible su petición, toda vez que ellos mismos manifiestan que las personas se encuentran fuera del país. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el volverse a citar a estas personas por los conductos procesales? Además de que en su momento fueron debidamente citadas, debidamente notificadas, y aún así no hicieron las gestiones necesarias para estar el día de hoy aquí. Por lo tanto, esta defensa considera que eso únicamente se trata de una dilación procesal, y tomando en consideración el tiempo que ya lleva la medida cautelar decretada por la Fiscalía en cuanto a nuestro defendido, y para no vulnerar sus derechos constitucionales, le solicitamos pues que entonces se haga uso también, en todo caso, de la medida de apremio que usted decrete para la comparecencia de las personas, toda vez que no es justificable para esta defensa el hecho que no se encuentren hoy aquí. Como usted ya lo señaló, efectivamente tienen derechos, pero también tienen obligaciones, máxime que es inclusive únicamente el testimonio de la víctima, el cual relaciona al hoy acusado con el hecho delictivo que se está persiguiendo. Por lo tanto, pues al no tener otro órgano de prueba la Fiscalía que pueda proporcionar en este momento, y aunado a que existe un principio de continuidad y de celeridad procesal, en este caso por el sistema que estamos llevando, pues entonces sugeriría a esta defensa abrir entonces un debate para probablemente un sobreseimiento de la causa. ¿Es cuánto, señoría? Una manifestación diversa. Su señoría, reitero, no es falta de interés jurídico ni de la víctima ni del ofendido, simplemente se devino una situación laboral, y precisamente hay situaciones que precisamente laborales no lo pueden diferir. Tan es así que no se trata de que se encuentren dentro del país, sino en un país lejano, que por razones lógicas estas situaciones que ya las tenían previstas antes de que fuera la cita correspondiente, y pues desafortunadamente está fuera del alcance de las manos tanto de la víctima como del ofendido de llevar a cabo modificaciones en sus horarios laborales. Por lo que sí considero que se puede atender, que es un derecho humano el tener las condiciones correspondientes para continuar con su situación laboral adecuada. No es que deviniera de un capricho de no asisto, sino es que ya se tenían previstas las actuaciones que tenían que hacer fuera del país, desprendiéndose de su situación laboral. Le preguntaré, ¿cuenta algún sustento para sustentarme sus afirmaciones en este momento? De que se encuentra afuera. Con el asesor jurídico. Sí, es el boleto de viaje. Bueno, el viaje. Su señoría, nada más cuento precisamente con la confirmación de vuelo y salida, de entrada y regreso del señor Claudio Vicente Gómez González. ¿Señor qué? Claudio Vicente Gómez González, que es la víctima. ¿Cuándo su entrada y cuándo su salida? El día de su salida fue el día
Las 16:35 del día 15 de julio para su llegada o arribo a la ciudad de Madrid a las 10:25 horas. Y el regreso de esta persona está señalado que sale de las 23:45 de Madrid y su arribo a la Ciudad de México a las 4:15 del día jueves 6 de septiembre. En este caso, ¿quiere hacer alguna argumentación a la defensa? Me comenta el acusado que desea hacer uso del interfón. Adelante. Gracias. Gracias, señoría. ¿Hacer alguna manifestación la defensa? Sí, señora, con respecto a lo manifestado por la Fiscalía en concordancia con el asesor jurídico, bueno, esa confirmación de vuelo se puede imprimir desde cualquier sitio de internet y puede ser fácilmente manipulable, por lo cual yo creo y considero, hablaba la Fiscalía, de un derecho humano del trabajo. ¿Qué más derecho humano que la libertad, señoría, de una persona que se encuentra privada y que, bueno, situaciones que hace más de 15 días la supuesta víctima sabía que se iba a llevar a cabo esta diligencia y pues bueno, no hay asistencia, por lo tanto es notoriamente que no existe un interés jurídico. Además, el ofendido es una persona moral, no solamente resulta poco creíble que solamente exista un representante jurídico de esta misma persona. Pudo haber venido otro representante que pudo haber ostentado esa calidad, puesto que también por parte de la propia Fiscalía se ofreció un instrumento notarial, el cual acreditaba al ofendido como representante legal a una persona como representante legal de la ofendida. Luego entonces esta defensa insiste en que no es atendible la solicitud del Ministerio Público y por lo tanto reitero en todo caso la petición de esta defensa de abrir un debate sobre el sobreseimiento de la presente causa. Bien. ¿La agente del Ministerio Público? Su señoría, nuevamente en atención a tanto derechos de la víctima como del ofendido, reitero, la víctima tuvo que salir del país a realizar situaciones laborables. Por cuanto al apoderado legal de la empresa, efectivamente puede señalarse que sí existen otras personas como tales, pero la persona que fue autorizada Bien, sin ser redundante. Fue- Cuenta es lo único con lo que cuenta, ¿es correcto? Es el único documento con el que cuenta para acreditar sus afirmaciones, agente del Ministerio Público. ¿Es Así es, correcto? señoría. Asesor jurídico. Gracias, señoría. En relación a la víctima, el cual ya se ha reiterado, ¿no?, la incomparecencia por parte de la víctima, de nombre Claudio Vicente Gómez González, fue porque se encuentra fuera del país. Traigo ahorita los datos del vuelo, el contrato de viaje y un seguro del viaje, ¿no?, en la cual describe y detalla los recorridos y los hospedajes en la cual él se encuentra en estos días, Yo ¿no? le pido se los ponga principalmente a la vista de la defensa, se pronuncie y sobre todo hago énfasis con independencia del planteamiento que realicen para ya no entorpecer más el desarrollo de esta audiencia y tomar yo las medidas pertinentes. Desde luego, en este caso, establecer la circunstancia relativa que se debe de contar efectivamente con el dato de prueba idóneo o medio idóneo para acreditar lo anterior. A ver, vamos a verificar. Listo. Señoría, muchas gracias, con su venia. El presente instrumento que nos hace llegar la Fiscalía, pues, son a simple vista copias simples y no tienen en su estructura algún elemento que dé cuenta a su señoría de algún caso de fuerza mayor o fortuito que le impida a la víctima y al ofendido inasistir a esta audiencia toda vez que están debidamente citados con la oportunidad debida a su señoría. Por lo tanto, reiteramos la solicitud de esta defensa. ¿Algún planteamiento distinto, agente del Ministerio Público?
Ninguna, señoría. Sí, señora, nada más para terminar mis argumentos hace rato, en relación a la parte del ofendido, el representante legal de Automotriz Parnas ADCB fue citado de manera también personal. Digo, en el citatorio nunca mencionó que acudiera a esta instancia a efecto de rendir su testimonio o declaración el representante legal, sino fue de manera personal. El señor Salvador Villanueva Moreno, en representación de Automotriz Parnas, por lo cual actualmente se encontraba impedido por cuestiones laborales, y por eso hago mención respecto a salvaguardar sus derechos como ofendido y víctima, y así como acreditar el interés jurídico que ellos tienen a efecto de comparecer ante esta autoridad. Entonces, ¿cuánto, ¿Puede señoría? ser más claro? Es decir, que necesita notificarse directamente a él, ¿o no entiendo? Sí, señora. ¿Quiere usted ver el instructivo y los términos en que fue notificado y que se hace saber el día y hora en que debe de comparecer y las consecuencias jurídicas que se establecen de no hacerlo? Porque esa unitaria no puede estar efectivamente en el capricho de ninguna de las partes. Porque así efectivamente, como lo hizo valer el defensor, las partes, en este caso si es una persona moral o un empleado de una empresa de esta naturaleza, tienen derecho a tener su trabajo lícito y a cumplir debidamente con en este caso, sus funciones. La ley también les impuso obligaciones desde el momento en que denunciaron, y en este momento se encuentra efectivamente en juego la libertad de una persona. Luego, entonces, en ese sentido, no entendí claramente cuál es su planteamiento, defensor. Asesor jurídico, perdón. Sí, señora. ¿Me habla más fuerte, por favor? Sí, señoría. Digo, nada más para efecto de aclarar lo que me está comentando. Realicé ahorita una serie de manifestaciones a efecto de acreditar el interés jurídico por parte de las personas que represento, en este caso la víctima y el ofendido, y pretendo acreditar en asistencia por parte de ellos a la presente audiencia. No obstante lo anterior, comprometo en presentar por lo menos a la parte ofendida de la empresa, la Automotriz Parnas, y en cuanto a la víctima, pues igual solicito se gire un citatorio nuevamente a efecto de que si considera citar para que acuda a esta audiencia. Finalmente, y sin confundir a su señoría, manifestar que las razones por las cuales no pudieron acudir y que tienen todo el interés jurídico en el presente asunto. No abriré más, ni realizarán más planteamientos con relación a lo anterior. Ya es demasiado lo que los he escuchado, salvo que sea distinto, defensor. Su señoría, sí es distinto, inclusive tiene que ver con parte del procedimiento que se llevó con anterioridad. En audiencia intermedia, inclusive, se hizo o se llevó a cabo una incidencia, se solicitó, se planteó una incidencia ante la juez de control. La incidencia, obviamente, buscando el sobreseimiento de la causa, toda vez que el poder con el que acreditó su personalidad la ofendida no tenía vigencia. Entonces, desde que estamos en la etapa intermedia y que hemos estado, planteando la procedencia y la inocencia de nuestro defendido, se ha planteado precisamente que se sobresea el juicio, su señoría. No ha habido interés por parte de la víctima o ofendido en que ni en comparecer, ni en declarar, ni en testificar. Es obvio que lo que ellos están diciendo no tiene ningún sustento, ninguna prueba, y detuvieron a estas dos personas, a Jean Paul y a Tania María, de manera arbitraria, por lo cual su señoría inclusive se promovió no está en este recinto la coimputada o coacusada Tania María González Chávez, en atención a que su proceso sigue suspendido por la interposición de un amparo indirecto que todavía no se resuelve. El amparo de Jean Paul ya se resolvió y por eso es que estamos hoy aquí citados, pero de Tania, por esa circunstancia, todavía no se resuelve. Bien, yo no voy a permitir que realicen planteamientos que nada tienen que ver, aún vinculados con los hechos que tienen que ver con esta audiencia de juicio. Usted es técnico en la materia, como consecuencia, dado que su homólogo en su momento, al antecederle el uso de la voz, señaló que solicitaba se sobreseyera. Ustedes son técnicos, ¿bajo qué supuesto? Yo les preguntaría. De la ley, ustedes sustentan sus afirmaciones.
para poder escucharlos en control horizontal, abrir el debate y resolver también en este mismo momento, aun y cuando los cuestiones si tenían alguna incidencia que plantear. Me dijeron que no había ninguna, pero bueno, dados esos argumentos que han sostenido, para poder escucharlos en este acto. Su señoría, la base de nuestra solicitud es que no se acredita en ningún momento que haya existido el hecho delictivo, circunstancia que se encuentra referida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una causa de sobreseimiento, no existe el hecho y no ha habido ni siquiera, bueno, nuestra argumentación, inclusive desde el inicio, ha sido que no se acredita la calidad de víctima, toda vez que ni siquiera tiene un instrumento que así lo avale. Bien, no considero necesario abrir debate por las circunstancias que en este momento estableceré y que sobre todo también tomando como base, que fue uno de los argumentos que plasmé al llevar a cabo el inicio de esta audiencia, señalando precisamente la importancia de esta etapa de juicio. Por lo tanto, para establecer el orden que debe de llevar efectivamente los planteamientos que realizan las partes y aquellos más que he dado cuenta esta unitaria, en primer término ordenaré glosar a la causa de juicio la promoción de la cual ya les he dado cuenta. Y respecto de la que puedo advertir, la gente del Ministerio Público ninguna manifestación realizó en torno a ello. Sin embargo, es obligación de esta unitaria, como directora de este debate, el tomar todas las medidas pertinentes para hacer cumplir mis determinaciones, pero sobre todo, efectivamente, para evitar dilaciones dentro de este juicio. En tal virtud, en este caso, con independencia de la causal que pretende hacer valer la respectiva defensa para poder dictar una resolución de la naturaleza como la que peticiona a esta unitaria de juicio y que no se soslaya, al parecer también en su momento solicitó al juez de control en su etapa intermedia, pues la misma, sin mayor trámite, se le deniega, tomando como base que precisamente se lo señalé a usted, señor acusado, será en esta etapa de juicio donde se resuelvan las cuestiones esenciales del proceso y donde efectivamente, de acuerdo al desfile probatorio y a las propias teorías de las partes, se determine si usted es culpable. Se determine si usted es culpable o inocente. Si usted es inocente, efectivamente, obtendrá una sentencia favorable a sus intereses y si es culpable, bueno, se determinará en su momento lo que conforme a derecho corresponda. Eso yo no lo sé. Y hasta este momento tampoco podemos sustentar, como lo refiere su defensor, que no existe acreditación de ese hecho, porque ni siquiera, pues efectivamente se ha demostrado en esta etapa de juicio si efectivamente el mismo aconteció o no en el mundo real. Sin embargo, en las etapas anteriores a la que en este momento nos ocupa, es evidente que el agente del Ministerio Público cumplió con sus cargas procesales. Prueba de ello es que nos encontramos dentro de esta faceta. Es decir, a usted se le vinculó a proceso, después de que se le vinculó a proceso, se le sujetó a una investigación en los términos que señala la legislación adjetiva nacional aplicable, es decir, en una investigación complementaria, y el agente del Ministerio Público, agotada su investigación, estimó que contaba con elementos para fijar nuevamente su pretensión punitiva. Prueba de ello es que lo acusó formalmente, dando inicio así a la etapa intermedia. La etapa intermedia también ya ha sido superada y en esa etapa intermedia únicamente su objeto es específico, ofrecimiento y admisión de pruebas, determinar los medios a través de los cuales se habrá de llevar a cabo la preparación efectivamente de los órganos de prueba que le son admitidos a las partes para su desahogo en la etapa de juicio. Y será entonces en etapa de juicio en donde se demuestre o no su responsabilidad. Por lo tanto, pues en efecto no nos encontramos dentro de estos supuestos que hace valer el respectivo defensor y se le deniega su solicitud. Por cuanto hace a los demás planteamientos que ha realizado la gente del Ministerio Público y el asesor jurídico, desde luego que resultan notoriamente improcedentes. Tomando como base que si efectivamente con independencia de que de acuerdo al auto de apertura juicio oral se le brindó a la gente del Ministerio Público, no obstante que ella debe de asumir las cargas procesales que legalmente le corresponden, la posibilidad de que este órgano jurisdiccional
pudiera efectivamente citar a los órganos de prueba, pues desde luego que resultaría totalmente ilógico, como lo planteó el respectivo defensor, ordenar nuevamente la cita, en específico de la víctima Claudio Vicente Gómez González, porque por lo que respecta al diverso apoderado legal Salvador Villanueva Moreno, ya hemos escuchado el planteamiento que ha realizado el asesor jurídico y que desde luego, con independencia de esa manifestación, será la agente del Ministerio Público quien asuma esa carga procesal, es decir, de presentarlo en el próximo segmento de audiencia. Por cuanto hace al diverso órgano de prueba, pues desde luego que resultaría ocioso el volver a, en este caso, a disponer de parte del personal de este órgano jurisdiccional para que se vuelva a constituir cuando, de acuerdo al deber de lealtad con el que se deben de conducir las partes, se me ha informado que supuestamente esta persona no se encuentra en el país. Y digo supuestamente porque efectivamente, como también lo hizo valer la respectiva defensa, para poder acreditar esas circunstancias no bastan las simples manifestaciones que realizan las partes, ni mucho menos el presentar documentos, en este caso en copias fotostáticas. Para ello se requiere, como conocedores precisamente, no solo de la materia de la cual en este momento ustedes ejercen su profesión, sino acaso más de aquellas actividades que en sus momentos se tiene conocimiento puede desempeñar una persona al tener la prerrogativa a desarrollarse o desenvolverse en el ámbito profesional y desde luego laboral que considere pertinente, pues que debe de existir efectivamente aquellas circunstancias que permitan acreditar esas afirmaciones que hace valer el agente del Ministerio Público. Pero más allá de poder justificar efectivamente con medio idóneo lo anterior, no podemos pasar por alto, representante de la sociedad, asesor jurídico, en principio que desde el momento de que se presentó una denuncia y de que ahora también se pretende hacer valer que al parecer el poder notarial o el testimonio notarial con el que en su momento acreditó su representatividad el apoderado Salvador Villanueva Moreno no estaba vigente y que eso van a ser cosas que se habrán de demostrar y que esta unitaria habrá de ponderar y valorar en su momento procesal oportuno, bueno, pues ello no es óbice precisamente para poder estimar que no tendría eficacia ni su representatividad y mucho menos la denuncia presentada por Claudio Vicente Gómez González, porque no nos encontramos ante un hecho que exija como requisito de procedibilidad precisamente el que se deba de acreditar fehacientemente lo anterior, dado que no es un hecho delictuoso de querella, sino que se procede de oficio. Luego entonces, desde el momento mismo en que el denunciante Claudio Vicente Gómez González, que además tiene la calidad de víctima, se presentó ante el Ministerio Público para hacerle del conocimiento a esta autoridad que por disposición constitucional y legal se encarga de la persecución de los delitos, ese hecho que ahora es materia de debate en esta etapa de juicio y por el cual una persona se encuentra privada de su libertad, pues desde luego que efectivamente sabía las obligaciones que contraía en los términos legales. Ciertamente no se soslaya que debe de continuar con su vida normal, con sus actividades laborables, pero que para ello efectivamente la empresa para la cual presta sus servicios debió de haber tomado las medidas pertinentes, sabedor, precisamente en caso de ser cierto lo que se afirma, de la existencia efectivamente de este proceso y que este proceso no puede estar supeditado al tiempo de ninguna de las partes, mucho menos a su propio capricho. En tal virtud, esta potestad judicial establece que como ya se han cumplido con esas obligaciones que en su momento se establecieron de acuerdo al auto de apertura juicio oral, que ya se le auxilió al agente del Ministerio Público para efecto de lograr la comparecencia de los citados órganos de prueba, en este momento se le impone la carga procesal de que sea el representante de la sociedad que presente no solo al apoderado legal, sino también a la víctima, Claudio Vicente Gómez González. Y habrá en conjunto con el asesor jurídico que también representa a esta persona moral, a realizar las medidas pertinentes para que de ser cierto que ese órgano de prueba se encuentra fuera de este país, pues efectivamente se ordene de manera inmediata su retorno a este distrito judicial
con el propósito precisamente, en todo caso, de llevar a cabo el desahogo de la prueba admitida en su persona. La gente del Ministerio Público no puede efectivamente echar de menos, con independencia del informe que he solicitado a la juez de control, el plazo con el que cuento para resolver la situación jurídica en definitiva del hoy acusado. Y que pues esos plazos efectivamente constituyen derechos que bajo el principio de igualdad procesal le debo de garantizar al propio acusado, y que pues las víctimas también tienen derecho a que les sea administrada la justicia de manera pronta y expedita. Por eso resulta altamente cuestionable que, sabedores de este proceso, se le haya permitido al señor Claudio Vicente Gómez González trasladarse, aún por cuestiones laborales, desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, que se dice regresa, efectivamente para, en este caso, desatendiendo de esta manera, aquellas obligaciones que tiene con respecto a la denuncia que presentó. La empresa debió de haber tomado las medidas pertinentes. Por lo tanto, si bien es cierto que también se ha señalado que desde luego lo que se busca es no afectar su derecho a cumplir con las obligaciones que laboralmente tiene encomendadas, pues para ello la gente del Ministerio Público no solo actúa como parte en este proceso, sino también como autoridad. De ahí que efectivamente la gente del Ministerio Público tomará esas medidas pertinentes para, en este caso, hacerle saber a los patrones o superiores jerárquicos de la víctima la obligación que tiene de presentarse al próximo segmento de audiencia. Ello es así, tomando como base que efectivamente de no cumplir con esta carga procesal, con independencia de que esta unitaria, de advertir una conducta contumaz por parte de los actores procesales, en los cuales se colija la situación relacionada en torno a que lo único que se pretende es precisamente entorpecer la buena marcha de este juicio y su respectiva continuación, y que ello efectivamente atente, tal y como lo establece el artículo 355, párrafo cuarto, contra el principio de continuidad. En tal virtud, con independencia de que puedo hacer efectiva esa medida de apremio con la que combiné a los aludidos órganos de prueba y en su momento hacer que cumplan un arresto de 36 horas, también efectivamente se actualizará la consecuencia procesal a que hace alusión el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si la gente del Ministerio Público en efecto no cumple con esa carga procesal y no realiza las gestiones pertinentes para garantizar el cumplimiento de Claudio Vicente Gómez González, o justificar la inasistencia más bien de Claudio Vicente Gómez González, de ausentarse desde luego de sus labores el día y hora que señale para la continuación de esta audiencia, dado que es innegable que me voy a ver en la imperiosa necesidad de suspenderla, pues desde luego que también se le hace de su conocimiento que puede tomar las medidas pertinentes para también ordenar su respectivo retorno, porque efectivamente de no comparecer al próximo segmento de audiencia se le tendría por desistido, a su más entero perjuicio, de llevar a cabo el desahogo de dicha probanza. Luego entonces, agente del Ministerio Público y asesor jurídico deberán de tomar las medidas pertinentes para que en el próximo segmento de audiencia efectivamente logremos la comparecencia de los aludidos órganos de prueba. ¿Quedó claro, representante de la sociedad? Sí. ¿Sí? ¿Asesor jurídico? Bien, saben la consecuencia jurídica. Y efectivamente esta unitaria ya ha tomado esa determinación porque yo les brindé el auxilio y no es mi obligación, en este caso, efectivamente realizar gestiones ni para que permitir que Claudio Vicente Gómez González no tenga problemas laborales, ni mucho menos precisamente para hacer aquellos actos que requiere la gente del Ministerio Público y el asesor jurídico si se dice que no se encuentra en este país. Por lo tanto, sabedores de lo que ya se ha acotado en esta audiencia y de que se encuentra por determinar la situación en definitiva de una persona que está privada de su libertad y que desde luego efectivamente la libertad personal es uno de los derechos fundamentales de mayor plusvalía, porque está después de la vida de todo ser humano, pues desde luego debemos de ser respetuosos de ese derecho, pero sobre todo de los principios en los que descansa de este sistema, cumpliendo para ello cada una de las partes con sus respectivas cargas procesales. En tal virtud, por cuanto hace a Eric Oliver Camacho Osnaya, que pude advertir fue legalmente notificado, y no obstante ello no hizo acto de presencia, en tal virtud, en este momento voy a ordenar su respectiva presentación a través de la fuerza pública,
Por lo tanto, se habrá de girar el oficio al Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México para que sin excusa ni pretexto presenten el próximo segmento de audiencia precisamente a Eric Oliver Camacho Osnaya, debidamente identificado y con 10 minutos de anticipación para su registro debido, debiendo tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para dar cumplimiento a esta determinación judicial. De no hacerlo y no cumplir con esa presentación en forma coactiva, desde luego que dicho el elemento que se encargue para llevar a cabo el cumplimiento del ordenado se hará acreedor a una multa por el equivalente a 100 veces la unidad de medida y actualización. Asimismo, este apercibimiento se habrá de hacer extensivo a su superior jerárquico para el caso de no informarme con antelación a la celebración de la audiencia, a quien le encomendó llevar a cabo el cumplimiento del ordenado por parte de esa unitaria y desde luego las medidas que adoptó también para efecto que se dé eficaz cumplimiento a su presentación en forma coactiva del aludido órgano de prueba. Lo anterior es con independencia de que a través de ese mismo coordinador se le haga saber que Eric Oliver Camacho Osnaya cuenta con el término de 2 días hábiles contados a partir de del conocimiento que tenga precisamente más bien, retomo, esa sería una incongruencia. Se le va a conceder, precisamente se le va a hacer saber a Eric Oliver Camacho Osnayo, sí, es correcto, a través de superior jerárquico, con independencia de su presentación a través del uso de la fuerza pública, le habrá de informar de manera independiente que le he otorgado a esta autoridad 2 días para justificar su inasistencia a este segmento de audiencia. De no hacerlo, desde luego, de manera inmediata, habré de hacer efectiva la medida de apremio con la cual se le condenó y que fue una multa por 100 veces la unidad de medida y actualización. Para tal fin, es decir, para saber los términos en que habré de computar ese plazo, pido al superior jerárquico me haga saber la fecha en que le notificó que tiene 2 días para justificarme su inasistencia a este segmento de audiencia. De no ser así, con independencia de su presentación coactiva, haría efectiva esa medida de apremio a través de la instancia correspondiente para que se le deduzca efectivamente de su respectiva nómina. Esas son las determinaciones que yo adopto para no afectar el principio de continuidad y darle celeridad a este juicio, dado también aquel plazo con el que cuento para resolver la situación jurídica del hoy acusado. Y por lo tanto, esta misma carga le impongo precisamente a la defensa, de quien puedo advertir que los órganos de prueba que en su momento le fueron admitidos al diverso defensor quedaron a su cargo para que también venga preparado en ese segmento de audiencia y llevar a cabo su respectivo desahogo. En tal virtud, son las medidas que adopto. Agente del Ministerio Público, usted habrá de venir preparada también con sus pruebas documentales. Voy a verificar la disponibilidad de mi agenda para efecto precisamente de señalar la continuación de este segmento de audiencia. Voy a citarlos para el día 13 de agosto. A las 18 horas. Quedan legalmente notificados los intervinientes, agente del Ministerio Público, asesor jurídico, para presentarse a ese segmento de audiencia. Antes de darla por terminada, ¿tendrían alguna petición que hacer las partes, agente del Ministerio Público? Señora, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, solicito se me autorice el audio y video de la presente audiencia en copias simples. ¿Cuánto? Bien, el asesor jurídico. Sí, señora. De igual manera, solicito copia simple o certificada de la presente audiencia. Perdón, ¿simple o certificada? Simple. Bien, ahora sí la defensa. Sí, señoría. Igualmente, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita copia simple de audio y video, así como del acta mínima de la presente. Y hacer notar también a su señoría que los órganos de prueba, los medios de prueba presentados por esta defensa en la audiencia intermedia, se solicitó se girara oficio a efecto de los superiores jerárquicos, a efecto de que pudieran citarlos para la audiencia de juicio oral.
no así se comprometió a presentarlos. Por lo tanto, al observar la carpeta, la causa correspondiente, se logró advertir por parte de esta defensa que no existe un instructivo o una citación que se haya hecho a esos medios de prueba ofrecidos por esta defensa en su momento. Por lo tanto, le solicitaría el auxilio, en este caso a este órgano jurisdiccional, para que se tomen las medidas necesarias para el auxilio de su comparecencia. Bien, ¿cuenta con el auto de apertura, defensor? No, señoría. Lo voy a poner entonces a la vista, para que usted verifique que los planteamientos que estoy realizando son correctos y quedó a cargo de la defensa. Como consecuencia, efectivamente, se habrá de hacer la misma declaración jurídica respecto de su desistimiento en caso de no cumplir con esa obligación, en los términos que prescribe el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la parte final estoy advirtiendo, y así lo puedo sostener, que erróneamente se admitió, creo entenderlo, como prueba directa los mismos órganos de prueba, en este caso de la víctima y denunciante, a la defensa. Habremos de hacer una interpretación de lo anterior y en su momento resolver lo que conforme a derecho corresponde. Señoría, coincido con usted, inclusive para nosotros sería complicado citar a un policía. El señor Dávila Rosas Eduardo y la señora Dolores Reyes Angélica Daleri fueron los oficiales que detuvieron al señor Jean Paul. Fueron, entonces, no me le digo que esa etapa ha sido superada. Si nos auxilia, los ofrecimos como prueba. Esa etapa quedó superada y quedó a cargo de las defensas. Gracias, señoría. ¿Sí? Sí. Luego entonces, efectivamente, esta unitaria no puede establecer alguna circunstancia diversa si para ello se toma como consideración que desde luego aquí es claro en establecerse que esos órganos de prueba, su presentación quedó a cargo de la defensa y deberán ser incorporados a juicio mediante interrogatorio que ésta le formule. Ya será en su momento en donde usted como técnico en la materia pueda hacer valer lo que conforme a derecho corresponda. Nada más, le reitero, defensor, tome en consideración el término de su representado y que se encuentra privado en libertad. ¿Alguna manifestación final? Ninguna, señora. Señor acusado, ¿alguna manifestación final? Ay, no le escuché. Ay, creo que estamos mal en el audio. ¿Sí? Otra vez, por favor. No, señoría. Bien. Entonces, no habiendo más petición que atender, autorizo las copias que me han peticionado. Desde luego, previa toma de esa razón que por su recibo obren autos y no habiendo más que avanzar en este segmento de audiencia, siendo ya las 19:34, esta potestad judicial da por legalmente concluida esta audiencia para su continuación el día y hora ya especificados. Excelente tarde, noche. Igualmente, señora. Buenas noches, señora.